Santo. Amén. Bendito sea mi Señor. Vamos a tomar la autoridad de la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Diga conmigo, hambre. ¿Qué sintió? Hambre. Diga conmigo, hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Diga conmigo, si de veras. Dígalo de nuevo. Eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Quiero que retenga esta palabra, si de veras. Dígalo de nuevo. Cuando el diablo le dice esta palabra a nuestro Señor Jesucristo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Qué es lo que tienen los hijos de Dios? Nosotros debiéramos hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? Porque el diablo le dice: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Escuche lo que dice el catecismo de nuestra iglesia, numeral 1213. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1213. El santo bautizo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautizo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. O sea que con el santo bautizo nosotros pasamos a ser, de ser criatura, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces el diablo le dice: si de veras eres hijo de Dios, ordenas que estas piedras se conviertan en pan. Pero escuche también lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo del 10 al 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que cuando nosotros recibimos la palabra y la creemos y la obedecemos, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Con el santo bautizo nosotros somos hijos de Dios, y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la creemos y la obedecemos, también nosotros somos hijos de Dios. Entonces el diablo le dice: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Diga conmigo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? ¿Qué es lo que tienen los hijos de Dios? Cuando el diablo le dice: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan, es porque el diablo sabe que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Escuche bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? Pregúntale a tu hermano: ¿qué es lo que tú tienes? Dile, ¿qué es lo que tú tienes? Digo, si usted se considera hijo de Dios. ¿Se considera hijo de Dios o hijo de quién? Entonces tócalo y dile, ¿qué es lo que tú tienes? Vamos a ver qué es lo que los hijos de Dios tienen. Vamos a ver qué es lo que los hijos de Dios tienen. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nacido de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley. Vea conmigo, rescatarnos. En ciertos países, por ejemplo en El Salvador, República Dominicana, México y un sinnúmero de países, secuestran a la persona, lo secuestran. Y hay que pagar lo que se llama un rescate. Hay que dar a veces 1 millón, 2 millones, tanto dinero para
pagar ese rescate. Entonces dice aquí la palabra, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. O sea, nosotros también estábamos muertos por el pecado y nuestro Señor Jesucristo pagó lo que se llama un rescate. Él pagó por nuestro rescate su preciosísima sangre. Por eso dice el apóstol que nosotros no fuimos comprados con plata, ni con oro ni plata, con el dinero corrupto de este mundo, sino con el precio más precioso, que es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Dice, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Toca a tu hermano y dile, tú tienes derecho. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Qué fue lo que Dios mandó? ¿Por qué lo mandó? Porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo produce en nosotros? ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Poder. El Espíritu Santo produce. Entonces, el diablo le dice, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Los hijos de Dios tienen el poder para convertir las piedras en panes. Dice el proverbio en el capítulo 18, versículo 21, quiero que escuche esto con mucho cuidado, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y lo que hablan de ello comerán de sus frutos. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué es lo que tú profesas? Porque lo que tú hablas es lo que realmente tú vas a recoger. Si tú hablas miseria, hablas pobreza, habla derrota, eso es lo que tú vas a recibir, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y lo que hablan de ellos comerán de sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca? Porque nosotros tenemos que aprender lo que se llama tomar la autoridad de los hijos de Dios y declarar la palabra. Y hay gente que solamente habla palabra de miseria, palabra de fracaso, palabra de derrota, enfermedades, ruina, y por eso no salen de una miseria. Porque eso es lo que están declarando con su boca y eso es lo que están cosechando. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy explicando? Si realmente te crees esta palabra, créeme que esta noche va a salir transformado de este lugar. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua, y los que hablan de ella comerán de sus frutos. Entonces nosotros, si queremos ver resultados en nuestras vidas, tenemos que empezar a cambiar nuestro vocabulario. Nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios por fe, no hablar en base a lo que nosotros vemos, porque la vista es engañosa. Muchas veces vemos lo que la carne nos muestra, y muchas veces el estado de ánimo de nosotros depende de lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra. Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Si tú hasta ahora, créeme, has estado recogiendo o cosechando muerte, yo quiero que ponga esta palabra en práctica para que ahora en adelante empiece a cosechar vida y vida en abundancia. Para que cambie tu manera de hablar. Para que de tu boca salgan palabras positivas, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que sostengan, palabras que levanten, palabras que den ánimo, palabras de esperanza. Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es que el diablo sabe que él tiene sus hijos también. Ahorita lo vamos a ver. Cuando Dios creó el cielo y la tierra en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, Dios dotó de poder y de autoridad a Adán y a Eva. Le dio lo que se llama poder y le dio autoridad. Y si usted quiere, váyase al principio, al Génesis, como cuando Dios creó a Adán, Adán declaró la palabra y le puso nombre a todos los animales. Al mono lo llamó mono, a la serpiente la llamó serpiente, al león la llamó león.
Le puso nombre. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la autoridad de los hijos de Dios y él declaraba la palabra. Y al animal que le dijera, tú te vas a llamar mono, se va a llamar mono porque él declaró la palabra. Pero ¿qué pasa? Que cuando entonces Adán y Eva pecan, pierden la autoridad de los hijos de Dios. Le entregan esa autoridad a Satanás. Perdieron la autoridad de los hijos de Dios. Escucha bien. Y escucha las dos palabras que salen aquí. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Llenen el mundo y gobiernenlo. Diga conmigo, gobiernenlo. Una persona que gobierna, ¿qué es lo que tiene? Autoridad, poder. Dominen a los peces y a las aves. Dominen a los peces y a los animales. Una persona que domina, ¿qué tiene? Poder y autoridad. Dios les entregó poder y autoridad en el jardín del Edén. Lo que pasa es que cuando ellos cayeron en pecado, rompieron con la autoridad. Perdieron la autoridad de los hijos de Dios. Escucha esto. Yo quiero que tú entiendas que Dios no ha dotado a nosotros de poder y de autoridad. Diga conmigo, poder, autoridad. Si de veras, diga conmigo, eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, para usted poder declarar la palabra, usted tiene que tomar la autoridad de los hijos de Dios. Para usted poder declarar la palabra, usted tiene que tomar la autoridad de los hijos de Dios. Y para usted poder declarar la palabra, tiene que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? El dueño del mundo. ¿Y para ustedes quién es Dios? El creador de todo. Para ustedes, ¿quién es Dios? Creador de todo, de todo poderoso. Ustedes ven cómo andamos buscando a Dios y ni conocemos a Dios. No lo conocemos. Todavía no sabemos que Dios es nuestro Padre. No sabemos, no lo conocemos. Es que no conocemos a Dios. Entonces, para usted poder tomar esa autoridad de los hijos de Dios, usted tiene que saber quién es Dios. Para usted imitarlo con sus virtudes. Para usted imitarlo con su caminar. Para usted imitarlo con su proceder. Para usted imitarlo con su forma de ser. Para usted imitarlo con la forma de vestir. Para usted imitarlo con la forma de hablar. Usted tiene que saber quién es Dios. Porque si usted no sabe quién es Dios, entonces ¿qué autoridad usted va a tomar? Primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 5. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. ¿Quién? Jesucristo. Y que les anunciamos a ustedes. El mismo mensaje que el Señor me mostró, que me enseñó, que me reveló, ese es el mismo mensaje que yo le predico a ustedes. No puedo venirle con un mensaje diferente. Dice San Pablo, hasta un ángel que venga del cielo con un mensaje diferente, anatema con él. Entonces tengo que enseñarle lo que el Señor me reveló. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz. ¿Cómo es Dios? Luz. Dios es luz. Y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Palabra de Dios. Y de verdad que aquí hay que detenerse porque aquí hay que aplicar algo fuerte. Escuche lo que dice el versículo 6. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Entonces hay unión entre nosotros. ¿Por qué muchas veces entre nosotros no hay unión? Porque hay unos que están en la luz
y hay otros que están en la oscuridad. Entonces, como la luz y la oscuridad no pueden ponerse de acuerdo, ese que está en la oscuridad, contigo que está en la luz, lleva una guerra. Hay un conflicto. Entonces, por esa realidad no nos hemos podido poner de acuerdo. Escucha bien, te lo voy a leer de nuevo. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si estamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estamos en pecado, la sangre de Jesucristo no nos limpia. Si estamos en pecado, si estamos en la oscuridad, si estamos en la tiniebla, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, tenemos que estar en la luz. Y Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Diga conmigo, si yo soy hijo de Dios, tengo que estar en la luz. Tengo que vivir en la luz. Y de verdad que a mí me sorprende cuando hay gente que dice, no, porque todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes no han escuchado eso? No, porque todos somos hijos de Dios. Pues mire que no todos somos hijos de Dios. Escuche lo que dice aquí la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8. Voy a cogerlo desde el 7. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? El diablo. Escuche, le estoy dando la cita bíblica para que no se escandalice. Hay gente que se escandaliza. Esto es la Biblia que lo dice, no lo estoy sacando de contexto. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8. Pero el que practica el pecado es del diablo. Usted va a decir, hermano, y entonces pues yo soy del diablo porque yo caigo en pecado de vez en cuando. El que vive definitivamente en el pecado. Porque hay gente que hacen un estilo de vida y viven ahí en el pecado. Y no quieren salir de ahí. Esa es su vida. Alabado sea el Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Palabra de Dios. Entonces estamos entendiendo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Sí. Toca a tu hermano y dile, ¿de quién que tú eres hijo? Porque yo quisiera saber de quién que tú eres hijo. Porque a veces las actitudes de nosotros no demuestran que somos hijos de Dios. ¿Verdad que no? Queremos desfifarrar al otro, queremos acabar. Y acuérdense que el único que persigue, ataca, acaba al otro es el diablo. Dios no. Dios comprende al otro. Dios es humilde. Dios es amor. Dios no te acusa. Dios no te persigue. El diablo te va a perseguir. Escuche lo que dice aquí. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. El Señor Jesucristo teniendo una discusión con los religiosos de aquel tiempo, con los fariseos, los maestros de la ley. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Querían matarme porque no aceptaban la palabra del Señor. Entonces aquí el que no acepta la palabra del Señor, ya usted sabe de quién es hijo, de que no la acepta.
Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. O sea que un hijo, diga conmigo, un hijo imita a su padre. Sí, porque el hijo aprende de lo que ve al padre. Por eso nosotros como padres tenemos que tener en cuenta qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Porque a veces lo mandamos a hablar mentira, a veces va la vecina o el vecino cobrándole y usted no tiene dinero, dile que yo no estoy aquí. Usted está enseñando a su hijo a hablar mentira. Entonces después de grande usted va a tener un mentiroso. Entonces tenemos que tener en cuenta qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos, porque el hijo aprende del padre. Entonces el Señor le dice aquí, sin embargo, aunque le he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús le contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Si de veras, diga conmigo, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían. ¿Por qué amarían? Porque Dios es amor. Entonces, si realmente nosotros que estamos aquí reunidos, no pensemos en el que no vino. El que no vino, no vino. Pensemos en nosotros. Esta palabra es para nosotros. Nosotros no la creímos. Y por eso estamos en este lugar. Amén. Amén. Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Entonces yo te pregunto, si de veras Dios es padre tuyo, tú y yo amaríamos a todo el mundo. No odiaríamos. Escucha esto. No odiaríamos a nadie. Ni a tu enemigo, ni a tu enemiga, ni a tu vecino, ni a esa mujer que te quitó ese hombre. A nadie. Ni a esa persona que te asesinó a tu hijo. A nadie. Nosotros amaríamos. Porque Dios es amor. Y eso es lo que el Padre nos enseña, que nosotros debemos amar a todo el mundo. Ahora, el diablo es odio, el diablo es cizaña, el diablo es contienda. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Ok, si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. ¿Qué tú tienes en tu corazón? ¿Tiene amor o tiene odio? No tiene que contestar, tú sabes lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene en tu corazón? Si de veras ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden ustedes entender mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. A la gente que se encarga de eso. Jesús le dice a ellos mismos: el padre de ustedes no es Dios, el padre de ustedes es el diablo. Porque ustedes quieren matar. Y Dios me ha enviado a traerles un mensaje. Pero ustedes ni quieren escuchar el mensaje, ni creen en el mensaje, pero tampoco me aman. El diablo es odio, el diablo es contienda, el diablo es cizaña, el diablo es división, el diablo se entra a la comunidad, divide la comunidad, crea conflicto en la comunidad. Ese es el diablo, porque tenemos que aprender a discernir quién es el hijo del diablo y quién es el hijo de Dios. Porque el diablo se te va a disfrazar como oveja para entonces meter la cizaña. Tenemos que quitarnos la venda. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es el mentiroso y es el padre de toda mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diga conmigo: si de veras tú eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces reflexiona un poquito. Reflexiona. Tú eres hijo de Dios. No tiene que decirme, reflexiona. Las obras tuyas demuestran que tú eres hijo de Dios. Las actitudes tuyas demuestran que tú eres hijo de Dios. Reflexiona. Nada más reflexiona. Porque el diablo aquí le dice: si de veras. Porque el diablo aquí le dice: mira, si tú eres hijo de Dios, yo también tengo mis hijos. Tú eres hijo de Dios, pero yo también tengo mis hijos. Y así como Dios te envió, así también yo puedo mandar a mis hijos.
si de veras tú eres hijo de Dios, entonces, ¿qué es lo que los hijos de Dios tienen? Los hijos de Dios tienen autoridad. Si de veras tú eres hijo de Dios, ordena, declara, di que esas piedras se conviertan en pan. Tenía el poder para convertir esas piedras en panes. Por eso le dije que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y los que hablan de ello comerán de sus frutos. Porque es que hay un poder en la palabra. Cuando usted declara la palabra, hay un poder en la palabra. Entonces usted tiene que aprender realmente a declarar la palabra, porque es que esa palabra va cargada de un poder. O va de un poder positivo, o va de un poder negativo, o va de un poder de la luz, o va de un poder de parte de la oscuridad. Pero lleva un poder, claro que sí que lleva un poder. Escuche lo que dice aquí Mateo capítulo 8, versículo 5. San Mateo capítulo 8, Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 5. En una ocasión que nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, entró a un lugar. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 5. Usted tiene que aprender a declarar la palabra. Alabado sea el Señor. Yo espero que usted salga de aquí con esa autoridad, que usted se cree esta palabra y salga de aquí con esa autoridad de los hijos de Dios. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Escuche lo que dice aquí la palabra. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Diga conmigo, un ruego. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Una gente que está desesperada ruega, clama, suplica. Así estaba este hombre, desesperado. Y le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores. Diga conmigo, en cama, paralizado, sufriendo, y tenía terribles dolores. No estaba fácil este hombre. Jesús le respondió: iré a sanarlo. ¿Qué dijo Jesús? El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden. Lo mismo que el diablo le está diciendo. Solamente da la orden, solamente declara la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es lo mismo que el diablo le está diciendo. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a uno de mis criados a hacer algo, lo hace. Jesús se quedó admirado. Diga conmigo, admirado. Y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Diga conmigo, fe. Diga conmigo, fe. Entonces, para usted recibir la palabra y para usted declarar la palabra, usted tiene que tener fe. ¿Por qué? Fe de que esa palabra que usted está declarando se va a cumplir. Señor, transforma a mi esposo, es un alcohólico, transfórmalo. Es más, Señor, yo declaro que mi esposo es transformado. Y usted lo cree. Ya usted empieza a moverse en esa línea de que ese hombre está sano. Incluso el hombre puede llegar matado de un humo a su casa. Y usted le da gracias a Dios porque usted no está viendo el humo. Usted está viendo que ese hombre está transformado porque ya usted declaró la palabra. Y usted se está moviendo en la línea de esa palabra que usted declaró y usted le está creyendo. Pero si usted declara la palabra y no la cree y sigue maldiciendo porque su esposo sigue llegando ebrio, sigue llegando borracho a su casa, entonces usted no ha creído la palabra. Usted simplemente dijo algo y perdió el tiempo, pero usted no la creyó. Usted tiene que declarar la palabra. Declárala. Aprende a declarar la palabra. Toma la autoridad de los hijos de Dios y declara la palabra. Para usted poder tomar la autoridad de los hijos de Dios y declarar la palabra, tiene que vivir en la luz. Tiene que vivir en la luz porque Dios es luz. Porque si tú estás en pecado, dijimos ahorita que el que peca le pertenece al. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, hemos perdido la autoridad de los hijos de Dios y le hemos dado cierto derecho legal al diablo en nuestras vidas. ¿Están entendiendo esto? Cuando estamos en pecado, perdemos la autoridad de los hijos de Dios
y le hemos dado cierto derecho legal al diablo en nuestras vidas. Y ya el diablo entonces tiene dominio sobre nuestras vidas. Y lo vimos en uno de los temas, deshaciendo las obras del diablo, cuando Jesús le dijo a San Pablo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pablo: te envío a ellos para que los saque de la oscuridad a la luz y ya no sigan caminando sobre el dominio, sobre el poder de Satanás. O sea que cuando nosotros estamos en pecado, hemos perdido la autoridad de los hijos de Dios, le hemos dado cierto derecho legal al diablo en nuestras vidas, y por eso ustedes ven que el diablo tiene el derecho de tocarnos a nosotros, tocar a nuestros hijos, tocar nuestras pertenencias y hacer lo que le dé la gana con nosotros, si Dios se lo permite. Porque ya nosotros le hemos dado cierto derecho legal. Entonces, para usted poder declarar la palabra, lo primero que usted tiene que hacer es tomar la autoridad de los hijos de Dios. Hermano, ¿y cómo yo tomo la autoridad de los hijos de Dios? Evita toda ocasión de pecado. Evita toda ocasión de pecado. No acaricie a Satanás. No caiga en pecado. Mantén la comunión con Dios. Mantente en la luz. Porque cuando tú te mantienes en la luz, tú puedes declarar la palabra. Y de verdad que me sorprendo cómo últimamente, en estos últimos años, he entrado en una relación con el Señor poderosa. Declaramos la palabra por teléfono. A diario me llaman gente. Aquí hay gente que son testigos, que a diario me llaman gente. 4, 5, gente y 6, oro por ellos a diario por teléfono y el Señor lo sabe. A veces me llaman gente poseído, familia, gente poseído por gente que tiene espíritu maligno y el Señor lo libera. Por teléfono. Por teléfono. Porque hemos aprendido realmente, no hemos creído esto y hemos aprendido a tomar la autoridad de los hijos de Dios y hemos declarado la palabra. No la palabra mía, sino la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es una revelación de Dios. Y cuando Dios te da una revelación, tiene que venir lo que se llama la manifestación de esa revelación. Entonces este tema realmente el Señor me lo regaló. Y si el Señor me lo regaló es porque ya yo creo en lo que me estoy moviendo, en esa dimensión de tomar la autoridad de los hijos de Dios y declarar la palabra. Entonces, para usted poder realmente declarar la palabra, tiene que tomar la autoridad de los hijos de Dios. Y para usted tomar la autoridad de los hijos de Dios, tiene que estar en la luz. Porque si está en oscuridad, usted le ha dado cierto derecho legal al diablo en su vida. Se ha sometido a Satanás. Esto fue lo que le pasó a nuestro primero padre Adán y Eva. Y Jesús le dijo: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Porque tenían que venir, no vinieron. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa. ¿Cómo le dijo el Señor? Vete a tu casa. Dígalo de nuevo. Vete a tu casa. Y que se haga, tal como ha creído. Cuando tú te vayas ahorita a tu casa, ¿cuál va a ser tu actitud? Aquí que vamos a aterrizar entonces. ¿Cuál va a ser tu actitud? Porque créanme que hay gente que viene a la asamblea y se van igualito como llegaron. Quizás se van peor. Y esta es la realidad. Tenemos 20 años metidos en la iglesia y seguimos igualito. En la cara se nos nota la tristeza, la aflicción, la angustia, el amargamiento que tenemos, la enfermedad. Se nos nota solamente porque no hemos creído. Y me gusta algo aquí maravilloso, que Jesús no declara la palabra. Porque Jesús le da la opción de este hombre de irse a su casa y que se haga como él quiera. Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí en esta noche. Vete a tu casa y que se haga tal como tú crees. El Señor te está dando una palabra. Si tú te crees esta palabra hoy, tú te vas a empoderar y vas a llegar a tu casa, óyete, haciendo y deshaciendo en el nombre de Jesús. Porque este hijo tuyo que está en la droga, tú decís, ya está sano. Tu esposo es un alcohólico, ya tú estás libre. Satanás que está en tu casa te va. Porque tú estás declarando la palabra. Vete a tu casa y que se haga tal como ha creído. La mamá tuya que está postrada llena en la cama con cáncer, mami, está sana. Eso es lo que el Señor me dijo. Que viniera aquí a mi casa y que se haga como yo crea. ¿Están entendiendo esto o no están entendiendo?
No, no se le nota porque la cara no le ha cambiado. Es que si ustedes se creyeran esto, brincaran para arriba de alegría. Vete a tu casa y que se haga tal como tú has creído. ¡Wow! Es que el Señor es maravilloso. Lo grande del caso es que ustedes van a salir ahorita por ahí y van a salir igualitos. Sí, y créanme que nada más me queda otra prédica aquí en el centro carismático dentro de 15 días. Porque me voy a dedicar a la escuela, me voy a dedicar. Sí. Ustedes tienen que aprender a vivir la palabra. Tienen que aprender a creer la palabra de Dios. Vete a tu casa y que se haga tal como has creído. ¿Qué es lo que tú crees? Yo te pregunto, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Si el siervo me acompaña, alabado sea el Señor. ¿Qué tú crees? Me gusta, yo ahorita me apartaba con el tema, me gusta apartarme en un momento antes que el Espíritu me da una palabra. Yo decía, Señor, ¿crees que tú eres maravilloso? Es que tú le vas a decir ahorita a toda esa gente, váyanse a su casa y que se hagan como ustedes creen. Y ahorita se me van a acercar, mañana, la otra semana, el otro mes, muchos de ustedes a darme pena. Ay. Digo, mi hija, pero el Señor te dijo que te fuera a tu casa y que se hiciera como tú creíste. Escuche lo que dice el Señor aquí, con esto termino. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43. Pasado esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea. Diga conmigo Samaria. Diga conmigo Galilea. Porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Esto me sorprende a mí. Yo quisiera que ustedes vean cómo a mí me tratan cuando yo voy a Tennessee, voy a Nueva York, voy a Honduras. Cómo la gente me honra. Hoy no honran al hombre de Dios. ¿Cómo me tratan? Me tratan como un príncipe. Aquí me tratan como un pordiosero. Sí, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Esto es bíblico, no se escandalicen. Porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Es tan así que yo decía ahorita que yo le sigo creyendo a Dios. Al principio. Ustedes saben, yo no cobro por esto. Y a Dios que me libre de cobrar. Pero el hecho de que uno no cobra no quiere decir que uno no necesita. Yo quisiera ver, cada vez que yo voy a la bomba a echar gasolina, me dicen, no, usted es predicador, no pague. El dueño de la casa me dice, no, usted es predicador, no pague renta. Para que ustedes vean la realidad que hay. Esa es la realidad que hay. Ustedes quieren un mensaje bueno, un mensaje poderoso, pero ustedes no siembran una semilla. Tienen que aprender a sembrar una semilla de fe. Yo he puesto este centro aquí para nosotros, pero nadie quiere aportar un granito de fe. A veces yo me pregunto, Señor, ¿y cómo que vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y créanme que estoy en esto porque le he creído al Señor. No estoy siguiendo a un fracasado y un frustrado. Yo le sigo creyendo a mi Señor. Créanme. Dice la palabra que el Señor dijo, porque a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien. ¿Cómo lo recibieron? Bien. Así me reciben a mí cuando voy a otro lugar. Porque también habían ido a la fiesta de la Pascua de Jerusalén y habían visto lo que él hizo. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto funcionario del rey que tenía un hijo enfermo. Diga conmigo, enfermo. Lo tenía enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Hay gente que creen solamente si ven señales o si ven milagros.
Si ven a la Virgen bajando del cielo con la hostia en la mano, o si ven un ángel que viene con un mensaje. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Para ustedes creer no necesitan visiones, no necesitan prodigios, no necesitan señales. Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes que mi hijo muera. Versículo 50, Jesús le dijo entonces: vuelve a tu casa, porque tu hijo vive. Aquí el Señor declara la palabra, porque este hombre estaba desesperado. Dice la palabra que el hombre creyó. Diga conmigo, creyó. ¿Qué hizo el hombre? Cuando usted declara la palabra, usted tiene que tener fe para recibir la palabra. También tiene que tener fe para declarar la palabra. Y créame que ahorita voy a hacer esa dinámica aquí. Voy a declarar la palabra, pero al que me diga: hermano, tengo esta situación, yo quiero que usted me declare una palabra. Voy a ministrar así. Se pana de pie, me dice: hermano, yo quiero que usted me declare una palabra. Yo te voy a declarar una palabra. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Voy a declarar una palabra. Vengo enviado por el Señor a través de su iglesia. Yo voy a declarar una palabra. Para usted recibir esa palabra tiene que tener fe. Si no tiene fe, no la recibe. Yo la voy a declarar con fe. Jesús, para nosotros recibir o declarar la palabra tenemos que tener fe. Fe es la certeza, la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué te espera? Eso que te espera, yo te lo voy a declarar. Como un representante del cielo, como un embajador